empecé a abordar este tema. Recuerden que en la anterior clase hemos quedado en función de las venas y hemos ido así muy rápido y no hemos remarcado los puntos claves en la función de las venas, ¿sí? Y créanme que es elemental porque ustedes en su vida de médicos van a ver la insuficiencia venosa, que es una patología muy frecuente. Entonces, quiero que nada más recordemos lo elemental de la función de las venas. Solo función de venas y arrancamos con el linfático. ¿Quién me puede decir? Ahí se nos quedado la... Solo para manera de recordatorio, ¿quién me dice la función de las venas? ¿Quién recuerda la función de las venas? Es elemental este punto, jóvenes, por eso lo quiero remarcar. ¿Qué función cumplían las venas? Excelente, no tengan. ¿Saben qué? Quería pintar el color azul, pero como no hay, en este caso vamos a pintar las venitas de color rojo, ¿sí? Pero vamos a aclarar. Venas, ¿sí? Sistema venoso. ¿Quién me dice la función de las venas? Solo recordemos así, rapidito. ¿Qué función cumplían las venas en el sistema circulatorio? Excelente. Eran prácticamente un sistema de reservorio, ¿cierto? Que almacenaban sangre para situaciones de cuando el organismo necesite algún volumen de sangre adicional, ¿sí? Algo importante que hay que aclarar es que no es que la sangre está estancada en las venas, ojo, ¿sí? Se renueva constantemente, sino que como debido a la elasticidad de sus paredes, ¿sí? Recuerden que podía dilatarse como 8 veces su longitud, su tamaño normal, ¿sí? Vasodilatación, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que las venas, ¿sí? Cumplen una función de reservorio adicional, extra, ¿sí? ¿Para qué? Para alguna situación cuando el organismo lo necesite. Pero ahora, nosotros estábamos hablando la semana pasada en la última diapositiva que cuando la sangre tenía que volver hacia la aurícula derecha, ¿sí? necesitaba que haya una presión baja en la aurícula derecha, que la tenemos. Miren, su presión es de ¿cuántos milímetros de mercurio en la aurícula derecha? Es la presión más bajita de todo el organismo, de todo el sistema circulatorio. ¿De cuánto es la presión en la aurícula derecha? Aquí. 0 milímetros de mercurio. Puede medir hasta 8 milímetros de mercurio, ¿sí? Esa propiedad permitía que toda la sangre pueda dirigirse a ese sitio, ¿sí? Bien. Ahora, decíamos que las venas, además del tema de presión, ¿sí? Cuando tenemos la medida de 0 milímetros de mercurio en la aurícula derecha, se igualaba a la presión atmosférica, ¿cierto? Bien. Les comento que otra de las fuerzas, o otra de las fuerzas a la que debe superar el sistema venoso para retornar a la aurícula derecha, ¿saben cuál es? ¿Qué creen? La gravedad, ¿sí? La gravedad. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos en bipedestación, así de pie, les comento que a las venitas les cuesta devolver la sangre hacia la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad, ¿no es cierto?, de contracción. No tienen, no son arteriolas, ¿sí? Las venas lo hacían a través de ¿qué? Número 1. La bomba muscular, ¿sí? ¿Recuerdan? Gracias al movimiento de los músculos. Primera cosa. Segunda cosa, las venas tienen válvulas,
¿sí? Válvulas unidireccionales, que ¿qué es lo que permite? Que cuando la sangre va devolviéndose hacia la aurícula derecha, es decir, cuando va contra la gravedad, porque imagínense, la sangre tiene que vencer la gravedad para poder llegar a la aurícula derecha, no es que sube así nomás, no, necesita vencer la gravedad. Y para ello, además de la función de los músculos, que es elemental, por eso es importante el movimiento muscular, las venas tienen, jóvenes, válvulas, ¿sí? Unidireccionales, ¿sí? Está compuesta de válvulas. Bien, ¿qué es lo que hacen las válvulas? A medida que la sangre se dirige hacia la aurícula derecha, ¿sí? ¿Ven allá aquel sector? ¿Pueden ver la imagen? A medida que la sangre va ascendiendo, ¿sí? Las válvulas se abren, permiten el paso y se cierran, ¿sí? Eso permite, ¿y eso en qué nos ayuda? A que la sangre no refluye, ¿sí? No se vuelve para atrás. Sigue el ascenso hacia el sitio donde hay menor gravedad, que es la aurícula derecha, ¿sí? Bien, entonces, gracias ¿a qué? A la bomba muscular y gracias a las válvulas, a la sangre le es más fácil volver a la aurícula derecha, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa, jóvenes, si estas valvulitas empiezan a tener fallas? Bien, la sangre no sigue ese sistema unidireccional, porque la sangre venosa estamos hablando, ¿sí? Que tiene que volver hacia arriba y la sangre refluye, ¿sí? Se vuelve. ¿Y qué es lo que genera eso? Esa vuelta de la sangre, esa rémora, ¿sí? Empieza a destruirme las válvulas, ¿sí? Empieza a destruir las válvulas y por tanto a estancarse más sangre en estos sitios, ¿sí? ¿Y qué creen que le genera a las venas eso? ¿Qué se llamará cuando las venas empiezan a aparecer? Lo vemos más que todo en las mujercitas. Las varices. Cuando se van destruyendo las válvulas, la sangre le cuesta seguir su ascenso hacia la aurícula derecha y por tanto se producen una deformidad de las venas, ¿sí? Sinusoidales, se vuelven de una característica diferente y ustedes van a ver, mientras más avanza esta patología, se siguen destruyendo. Si deja de funcionar alguna válvula, se siguen destruyendo el resto, ¿sí? Porque sigue en descenso, ¿sí? Sigue yendo en descenso. Por eso es que las varices nosotros las tendremos en los brazos. No, ¿dónde las tenemos las varices? En las piernas. ¿Y por qué es eso? Porque sobre todo ahí es donde nosotros tenemos mayor problema, ¿sí? Donde la gravedad tiene más impacto, ¿bien? Entonces, esto es lo que genera las famosas varices, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos cómo se forman las varices. No es que las varices se forman de la nada. Nosotros vamos a ver muchos pacientes con varices. De hecho, bastantes pacientes se operan por este problema, ¿sí? Pero la razón fisiológica es esa, ¿sí? La dificultad de la sangre para volver hacia la aurícula derecha generada por la lesión de las válvulas, ¿sí? Hace que haya rémora de sangre venosa y eso es lo que distiende las venas y las deforma, ¿sí? Y es lo que se conoce como varices, ¿sí? Bien, eso es elemental en lo que es la función venosa, ¿bien? Ahora, ¿qué además generará esta situación? Si la sangre le cuesta volver hacia la aurícula derecha, el hecho de que haya mucho volumen acá, ¿qué es lo que genera? Genera que empiece a acumularse líquido en el intersticio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea que empieza a salir líquido al intersticio.
necrosa. ¿Qué es lo que genera el líquido, la acumulación de líquido fuera del vaso? Edema, ¿sí? Entonces, estos pacientes sufren de problemas de edemas en miembros inferiores. ¿Qué pasa si nosotros lo dejamos? Seguimos, hay pacientes que no tienen las varices, pero no bien, gracias, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no les dificulta, no produce falta de aire, nada de eso, entonces no acuden a un control médico. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros dejamos que este proceso de lesión vascular a nivel de las venas continúe, ¿qué es lo que va a pasar? Este edema no permite el buen intercambio entre ¿qué? Entre las células, si nosotros hablamos de manera general, no permite un buen intercambio entre los tejidos y los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué les empieza a pasar a los tejidos? Si este edema en el intersticio no permite que haya una buena circulación, o sea, no se intercambian los nutrientes, no se eliminan los desechos, ¿sí? Y hay una acumulación de sustancias tóxicas en la célula o en los tejidos, ¿qué es lo que le va a generar al tejido? Le puede llegar a generar, ¿saben qué? Necrosis, ¿sí? O sea, en última instancia se genera necrosis, ¿sí? Y nosotros, ¿qué empezamos a ver en el paciente? ¿Qué le empieza a aparecer? Úlceras vasculares, ¿sí? Ustedes van a escuchar mucho ese término. Todo el tiempo, al servicio de quemados, de cirugía plástica y quemados, continuamente van los pacientes y ellos van a hacerse curar las úlceras, ¿sí? Y ni siquiera les operan. ¿Saben por qué? Porque tiene insuficiencia vascular. ¿Qué quiere decir? Si le ponen un injerto de piel, otra vez se necrosa, ¿sí? Entonces, es una patología que nosotros debemos, ¿qué cosa? Prevenirla. No tenemos otro camino, ¿sí? Debemos prevenirla. ¿Cómo? Cuando un paciente tiene algún problema es más, lo debíamos detectar antes de lo que es la formación de las varices. Pero apenas en los pacientitos tienen las arañas vasculares, ¿sí? ¿Han escuchado ese término? Las arañitas son como que, si nosotros tenemos una piernita del paciente, ¿sí? ¿Sí? Si tenemos una piernita, las arañitas vasculares empiezan a ver así. Y empiezan a aparecer así. Sobre todo en quiénes? En los policías, en los militares y en quién más se nos incrementa, en las mujeres, ¿sí? En las personas que paran por razones de trabajo muchas horas de pie, ¿sí? ¿Y quién más tiene factor de riesgo? Las embarazadas, ¿sí? Ellas tienen este grupo de población tiene mayor riesgo de realizar varices, ¿sí? Por supuesto, como la embarazada es temporal, solo se quedan con unas arañitas vasculares y luego una vez que se quita el útero grávido, o sea, el útero vuelve a su tamaño normal, ya no hay esa compresión, ya no hay esa dificultad para que la sangre vuelva a la aurícula derecha y por tanto el problema se soluciona, ¿sí? Pero en los pacientes crónicos llegan a las úlceras vasculares y créanme, luego es un paciente que lo tenemos de por vida, porque les reitero, no se los puede injertar. ¿Por qué? Porque tienen tan mala circulación venosa que aunque le injertemos, o sea, le ponemos piel, le sacamos piel del muslo, le ponemos piel a la piernita, el primer día está bien la piel, está vital, segundo día vital, tercer día ya no, cuarto día necrótico, ¿sí? No, porque no le va buena irrigación, ¿sí? Los tejidos viven de la irrigación y es lo que vamos a ver ahora en el capítulo de sistema linfático, ¿sí? Entonces, eso nada más para remarcarles de lo que es función venosa, o sea que es importante tener en cuenta el tema de la función venosa, ¿sí? Vámonos ahora a los. Hoy vamos a hablar de lo que es microcirculación y sistema linfático. Este capítulo, jóvenes, es de suma importancia, ¿sí? Lo vamos a ver por separado, primero microcirculación y luego sistema linfático. El
lo que vamos a hablar hoy. Funciones del sistema linfático, del sistema de microcirculación y sistema linfático. Vamos a la introducción. La importancia de la microcirculación es esencial para el intercambio de ¿qué? De nutrientes, desechos a nivel celular y el papel crucial del sistema linfático en el equilibrio de fluidos, ¿sí?, corporales y la inmunidad. Nosotros nos imaginemos a la circulación, al sistema circulatorio como lo hemos visto hasta ahora. Hemos hablado de sus componentes elementales, que cuáles eran, para ir introduciendo este tema, cuáles eran los componentes del sistema circulatorio. Excelente. Corazón, vasos sanguíneos y sangre. ¿Sí? Bueno, ahora cuando nosotros vamos a hablar de microcirculación y sistema linfático, vamos a hablar de lo más diminuto. ¿Sí? ¿Han visto o lo imaginan dónde se unían los capilares a las vénulas? ¿Sí? ¿Han visto que hemos hablado varias veces de la función de los capilares? Esa es la microcirculación. Ahora vamos a ver todo ese sistema así microscópico, vamos a ver su función. Yo ya les adelantaba que la función de los capilares es elemental. La chequemos por qué, ¿sí? Objetivos de la clase. Comprender la estructura y función de los componentes de la microcirculación. Fíjense que ahora estamos viendo a un nivel más microscópico, ¿sí? Ya no estamos hablando de lo macro, de lo grande, ¿sí? Ahora estamos viendo ahí, de los capilares, en la unión de los capilares con las venas, ¿sí? Comprender la estructura y función de los componentes de microcirculación, quiénes lo componen, explicar los mecanismos de intercambio capilar, vamos a hablar sobre todo del sistema capilar. Describir la función y composición de la linfa, para qué nos servirá nuestro organismo y de qué está compuesta. Si no fuera importante, no la estaríamos estudiando. Ojo. Detallar la estructura y funciones del sistema simpático, en qué nos ayuda en la circulación, ¿sí? E integrar la circulación y el sistema linfático. Otra vez volvemos a hablar ese término. En la homeostasis del organismo. O sea, la microcirculación y el sistema linfático se ocupan ¿de qué? Del intercambio de nutrientes, del intercambio hídrico, de líquidos, ¿sí? Del sistema inmunitario, ¿sí? De eliminar los desechos, ¿bien? Entonces, todo eso vamos a hablar ahora. ¿Para qué? Para que todos los componentes de nuestro organismo, ¿sí?, se mantengan en una homeostasis continua, ¿sí? Veamos. Microcirculación. ¿Cuáles son los componentes? Los componentes de la microcirculación son los siguientes. Fíjense, ahora les decía, vamos a hablar de lo microscópico. Nosotros habíamos hablado, cuando describíamos sistema circulatorio, habíamos hablado de que primero venían las grandes arterias, ¿sí?, las arteriolas, ¿recuerdan? Luego los capilares, las vénulas, las grandes venas y todo volvía al corazón, ¿recuerdan? Bien, fíjense que ahora las arteriolas, si nosotros las vemos de manera microscópica, las arteriolas, cuando está terminando la arteriola, ¿sí?, se denomina arteriola terminal. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar una fotito, una imagen de cómo se vería microscópicamente. Se denomina arteriola terminal. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué característica tenían las arteriolas? ¿Quién me dice? Regulaban el flujo sanguíneo, ¿recuerdan? Porque tenían una gran capacidad de contracción, ¿sí?, y relajación, por supuesto. Entonces, fíjense que la arteriola terminal todavía cumple esa función. Su función es regulación del flujo sanguíneo hacia los capilares, ¿sí? Entonces las arteriolas terminales hacen esa tarea. Regulan el flujo sanguíneo hacia los capilares, que son esas estructuras vasculares más diminutas, las que nosotros ni la vemos macroscópicamente, ¿sí? Entonces, ellas son las que regulan, ¿bien?
adhesiva? Así son las metaarteriolas, ¿sí? Entonces fíjense que son las que conectan la arteriola terminal con el capilar, ¿bien? Y actúa como un esfínter precapilar, ¿bien? Luego vamos a ver por qué, para qué sirve, ¿sí? Tiene su razón de existir la metaarteriola. Posteriormente, vámonos a los capilares, vámonos a la estructura más minúscula, más delgadita del sistema circulatorio, que serían los capilares verdaderos. ¿Son los vasos de qué? ¿Qué función cumplían los capilares sanguíneos? Otra pregunta de examen. Función de los capilares sanguíneos. Bien, entre sus funciones, porque son muchas, intercambio gaseoso. Otro. Intercambio de nutrientes. ¿Qué más? ¿Eliminación de desechos? Claro que sí. ¿Qué más? ¿Quién me dice qué más? ¿Qué más? Recuerden que los capilares tenían una particularidad. ¿Qué tenían? Así tenían. ¿Qué tenían los capilares? ¿Qué tenían en su pared los capilares? Su pared se caracterizaba por ser ultra delgada. ¿Recuerdan? De todo el sistema circulatorio, los capilares tienen las paredes ultra delgadas. Y además tienen fenestraciones, ¿sí? Y las fenestraciones, ¿para qué los tienen? Para el intercambio de gases, ¿sí? ¿Para qué? Para el intercambio de líquidos, para el intercambio de moléculas, ¿sí? Para el ingreso de nutrientes, para la salida de desechos, para eso tienen esas fenestraciones, o podremos decir, sí, fenestraciones, ¿sí? Entonces, los capilares cumplen una función elemental, y es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Alguien tiene una idea? ¿De cuántos capilares? Si los capilares cumplen esa función, ¿alguien tendrá una idea de cuántos capilares sanguíneos tendremos en nuestro cuerpo? Muchísimos. Más de 10.000 millones de capilares, ¿sí? Por eso es que cumplen esa función tan importante, ¿sí? Y saben, si nosotros uniéramos todos los capilares sanguíneos, ¿saben cuánto de superficie transversal tendríamos? La literatura describe 500 metros cuadrados hasta 700 metros cuadrados. Eso es mucho, ¿verdad? Puede ser el tamaño de un lote, ¿sí? 500 metros cuadrados, ¿sí? Un lote estándar, ¿no? Un lote chiquitito. Bien. Así es la superficie de los capilares. ¿Por qué? Porque los capilares, ¿qué funciones cumplían? Elementales. Intercambio de gases. Recuerden ustedes, a nivel de los pulmones necesitamos intercambiar oxígeno y dióxido de carbono a una velocidad enorme, ¿sí? Necesitamos, a nivel si nosotros nos vamos a todo lo que es vellosidades gastrointestinales, ¿sí? Necesitamos un intercambio, porque ahí se genera la absorción de los nutrientes, ¿cierto? Bueno, necesitamos tener una superficie extensa en todo el intestino para que haya esta función de absorción de nutrientes, ¿sí? Entonces, resulta que si nosotros determinamos la superficie de los capilares, es así de extensa, 500 a 700 metros cuadrados. Dice su libro de Fisiología de Gaido, ¿sí? 500 a 700 metros cuadrados. Es extensísima porque su función es elemental en la función, en la homeostasis del ser humano, y ahora vamos a ir viendo por qué. Entonces, ¿qué venía después de los capilares? Estamos viendo los componentes de la microcirculación. Digamos que la semana pasada nos viste los componentes de la macrocirculación, ¿sí? Ahora de la micro. ¿Qué venía después de los capilares sanguíneos? ¿Quién se recuerda? En la macro era arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas de gran calibre y corazón, ¿sí? ¿Qué le sigue a los
venas postcapilares. ¿Y qué función cumplirán las venas postcapilares? Su función elemental es la recolección de sangre desoxigenada. ¿Sí? Perdón. Ahorita vamos a ver cómo se vería todo esto en un esquema. Pero fíjense, cuando los tejidos empiezan a metabolizar, ¿sí? Cuando empiezan a funcionar, ¿sí? Ejemplo, les daba el ejemplo de, por ejemplo, el riñón, les daba el ejemplo, por ejemplo, el sistema hepático, ¿sí? Cuando nosotros nos tomamos un paracetamol, luego el hígado tiene que metabolizar esa droga, ¿cierto? Bien, entonces, cuando empieza a metabolizarse se eliminan varios metabolitos, podríamos decir. Y además, cuando empieza a funcionar el hígado, empieza a generar grandes concentraciones de sangre desoxigenada, ¿sí? Cuando un tejido empieza a trabajar arduamente, ¿sí? Como el sistema muscular, lo que quieramos, cerebro, ¿sí? Cuando está trabajando a un ritmo acelerado, ¿sí? Empieza a generar dióxido de carbono, ¿cierto? Y ese dióxido de carbono, recuerdan que vuelve por todo el sistema venoso al corazón para nuevamente ir hacia la circulación pulmonar, volverse a oxigenar y volver como sangre oxigenada a la circulación sistémica, ¿sí? Entonces, fíjense que esta primera parte de las vénulas, denominadas vénulas postcapilares, su función es esa, recolectar la sangre desoxigenada, la sangre que ya podríamos decir que necesita recambiarse, ¿sí? ¿A nivel de dónde? De los pulmoncitos, ¿sí? Bien, entonces, chequemos cómo se vería este sistema. Si nosotros queremos ver esto más de cerca, tendríamos que ver de este modo, ¿cierto? Veamos, nos acerquemos más a los capilares. ¿Qué vemos acá? ¿Qué estructura es esta? ¿Se puede ver de atrás? Disculpen. La arteriola, muy bien. La arteriola. ¿Qué más? Luego de las arteriolas, ¿qué tenemos? ¿Pueden ver esas estructuras? ¿Qué venían después de las arteriolas? Las metaarteriolas, ¿sí? Recuerden que les decía que son así como cuando unimos los cablecitos de las cañerías y los vamos uniendo con una cinta adhesiva. Fíjense que después de las arteriolas que tienen esa capa muscular intensa que ayuda a ese proceso de contracción y a regular el flujo sanguíneo a un tejido determinado, ¿sí? En este caso hacia los capilares, fíjense cómo va perdiendo esta textura, esta característica, ¿sí? Fíjense ya como que una que otra capa muscular tiene, ¿sí? Fíjense, y saben hasta que se va uniendo hacia qué cosa, hacia los capilares, ¿sí? Entonces, y esta metaarteriola, ¿qué función tenía? Además que conectaba, actuaba como esfínteres, ¿recuerdan? Entonces son las que regulan el flujo hacia los capilares. Son las que encargadas, por ejemplo, si nosotros vemos este tejido a nivel del cerebro y estamos, por ejemplo, ante un examen, ¿sí? Nosotros tenemos un examen, entonces estamos con nuestro cerebro a full, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer estas metaarteriolas? Van a regular el flujo. Y resulta que al cerebro le van a dar más flujo sanguíneo que al sistema gastrointestinal, por ejemplo, que al sistema esplácnico, ¿sí? Y lo van a hacer a través de este sistema, de las metaarteriolas, ¿sí? Se vasodilatan y dejan que vaya mucho flujo sanguíneo hacia el tejido, en este caso, de cerebro, ¿sí? Y es así como regulan todos los tejidos. Regulan así el sistema renal, que tiene un alto flujo sanguíneo, por si acaso.
regulan el sistema cardíaco, el sistema pulmonar, ¿sí? El sistema gastrointestinal, todos los órganos nobles, ¿sí? El sistema muscular, todo está regulado de esta manera, ¿sí? Después de las metaarteriolas que vienen, ¿qué dice ahí? Que venían después de las metaarteriolas en la microcirculación. Después de las metaarteriolas vienen los capilares, ¿no es cierto? Fíjense, allá muestra unos capilares, ¿sí? Y luego los capilares se van uniendo y van formando las vénulas postcapilares, que su función era que retirar toda la sangre desoxigenada, ¿sí? Y posteriormente esas vénulas llevan hacia las venas principales y devuelven la sangre a la cavidad derecha del corazón para nuevamente oxigenarla a nivel de los pulmones o de la circulación pulmonar. Entonces, esto es este sistema, jóvenes, este chiquitito, es decir, función de los capilares, función de las arteriolas, las metaarteriolas, los capilares, las venas postcapilares, ¿sí? Todo este sistema es lo que se conoce como microcirculación. ¿Y por qué la estudiamos? Porque tiene la función principal de absorción de nutrientes, intercambio de gases, ¿sí? Eliminación de desechos, transporte de moléculas, ¿sí? Y además transporte de líquidos, gran cantidad, ¿sí? Muy bien, ¿qué otra cosa importante? Fíjense, ¿cómo entonces es la estructura de los capilares? Tiene una pared muy delgada y fíjense algo elemental, de una sola capa de células endoteliales. Ojo, si nosotros queremos verlo al capilar en un corte longitudinal, ¿cómo lo tendríamos que ver? ¿Cómo veríamos a nuestro capilar, jóvenes? De esta manera. Lo estoy haciendo, este es un capilar, lo estoy cortando para que ustedes vean por qué. Y estas son las células endoteliales. ¿Sí? Estos se llaman capilares sanguíneos. ¿Sí? Así de delgadito, ¿sí? Y ahorita vamos a ver en qué nos facilita esto. Si bien esto es un esquema, nosotros sabemos que los capilares tienen ¿qué cosa? Fenestraciones, a ver, fenestraciones, así como esta imagen justo que me salió, ¿sí? Y por eso es que las moléculas, los líquidos, los nutrientes se intercambian tan fácilmente. Disculpen, jóvenes, no sé por qué. Bien, una pared delgada de una sola capa de células endoteliales, ¿sí? Con su membrana basal. ¿Y qué cosa? Poros o fenestraciones, ¿sí? Poros o fenestraciones. En algunos tejidos son estos poros son más notorios. Ejemplo, ¿en cuáles? En el sistema renal, ¿sí? En el sistema renal necesitamos que estos poros sean como que aumentan de número, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda haber la función del intercambio de sustancias, en este caso de filtración, ¿no es cierto? Para la formación de orina, ¿sí? En nuestro cuerpo. Bien. Ese es como se ve el sistema de microcirculación. Entonces, ¿qué tipos de capilares nosotros tendremos en nuestro organismo? De tres tipos, ¿sí?
continuos, unos capilares fenestrados y unos sinusoidales. Fíjense que los continuos jóvenes son uniones estrechas entre células endoteliales, como por ejemplo, ¿dónde tenemos esos capilares, los continuos? Todo depende de la función. En el músculo, en la piel, ¿sí? En el cerebro, en la barrera hematoencefálica. Como que el capilar no tiene tantas fenestraciones, ¿sí? No es tan fenestrado. ¿Por qué? Porque estos órganos necesitan que las estructuras que ingresen, ¿sí?, sean las elementales. O sea, no puede entrar todo, ¿sí? Entra lo que realmente es importante. Los capilares fenestrados, ¿dónde tendremos nosotros muchos capilares fenestrados? Fíjense, estos capilares tienen poros o fenestraciones porque permiten mayor permeabilidad de fluidos, ¿sí?, y de sustancias. ¿Dónde tenemos este tipo de capilares? ¿Dónde creen? ¿Quién me dice si ya hemos venido hablando de? ¿Dónde? Sistema renal. Bien, sus capilares de la microcirculación, lleno de poros, lleno de fenestraciones. ¿Dónde más? ¿Dónde necesitamos un gran intercambio de sustancias? ¿Qué otro sistema? Sistema digestivo. Excelente. Otro sistema. Ahí está, chequemos. Glándulas endócrinas, ¿sí? Glándulas endócrinas. Entonces, los capilares, dependiendo del tejido donde se encuentren, tienen diferentes tipos, ¿sí? Y los estamos nombrando. Los sinusoidales, ¿dónde los tenemos? ¿Y cómo son? Los sinusoidales son capilares con grandes espacios intercelulares, ¿sí?, y fenestraciones. Su membrana basal es incompleta. ¿Y dónde tenemos este tipo de capilar? Hígado, vaso, ¿sí? Hígado y vaso sanguíneo. Y vaso, estructura maciza a nivel del abdomen. Y en la médula ósea, ¿sí? O sea que también son otras estructuras. Podríamos decir que si los continuos son donde hay poco intercambio y los fenestrados donde hay mucho intercambio, los sinusoidales serían como los que se encuentran entre medio, ¿sí? Tienen bastantes espacios intercelulares, pero no tanto como el sistema renal, no tanto como los fenestrados, ¿sí? Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué harán nuestros? Veamos las funciones de los capilares, ¿sí? ¿Qué funciones elementales tiene o cómo funcionan los capilares sanguíneos? Su función son de intercambio capilar. ¿A través de qué? A través de la difusión. O sea, los capilares, dependiendo si van a intercambiar, ya sea sustancias o moléculas o líquidos, tienen diferente tipo de intercambio, ¿sí? Fíjense que el intercambio capilar mediante difusión consiste en lo siguiente. ¿Alguien recuerda qué era difusión cuando veíamos membranas? ¿Perdón? Bien. ¿Alguien más? ¿Algo más de difusión? Habíamos hablado de difusión. Efraín, difusión. El intercambio capilar mediante difusión consiste en el movimiento de sustancias a través de la membrana capilar debido a la diferencia de concentración. Excelente. Correcto. ¿Ves que ya se están acordando? ¿Sí? La difusión, intercambio de sustancias, ¿sí?, a través de la membrana capilar debido a la diferencia de concentración. Ahora, nosotros tenemos sustancias que son muy liposolubles en nuestro organismo y sustancias que son hidrosolubles, ¿sí? Las liposolubles son sustancias que atraviesan más fácilmente la barrera de la membrana. ¿Por qué?
¿Qué pasaba con las sustancias liposolubles? ¿Por qué no tenían tanta dificultad en atravesar la membrana? Ya, un buen dato. ¿Quién recuerda la característica, la estructura de la membrana celular? Adelante. Excelente. Gracias a su doble membrana lipídica, ¿sí? Las membranas son muy liposolubles. ¿Qué quiere decir? Que todas las sustancias que sean liposolubles pueden atravesarle con gran facilidad. ¿Y qué sustancias liposolubles tendremos en nuestro organismo? Fíjense, los elementales, ahí están dos. Y otra pregunta de examen. ¿Cuáles son las sustancias liposolubles o más liposolubles en nuestro organismo? ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? Oxígeno, ¿y qué más? Y dióxido de carbono. Muy bien, muy bien. Ojo que en el examen me estén poniendo otras moléculas, ¿no? No quiero ver cloruro de sodio, ¿sí? No. Agua, no. ¿Es cierto? Las sustancias más liposolubles son el oxígeno y el dióxido de carbono. Fíjense que atraviesan directamente la membrana celular. Estas moléculas no piden permiso, no necesitan, entran, entran y salen a una velocidad increíble. ¿Sí? Sustancias hidrosolubles. ¿Cuáles serán las sustancias hidrosolubles que atraviesan la membrana de los capilares? Los iones, la glucosa, ¿sí? Atraviesan los poros o hendiduras intercelulares. Fíjense que las sustancias hidrosolubles no tienen esa capacidad de atravesar la membrana fácilmente. Necesitan entrar por un canal, necesitan entrar por lo que dice ahí, por hendiduras, ¿sí? Por poros, pero les cuesta más. Necesitan probablemente un poquito de energía, ¿sí? O otra molécula que les ayude a ingresar, pero no son como las sustancias liposolubles, ¿sí? Ahora fíjense, la velocidad de difusión depende de qué? Del gradiente de concentración, de la permeabilidad y del área superficial, ¿sí? Y del área que tengamos para esta función de lo que es difusión. Entonces, nosotros en los tejidos, ejemplo, hígado. Nosotros en el hígado tendremos mayor concentración, si nosotros nos enfocamos en la microcirculación, a nivel de las vénulas o a nivel de los capilares, en los tejidos, hablemos de los tejidos, tendremos más concentración de oxígeno o de dióxido de carbono en un tejido que está trabajando a full. En la célula, de dióxido de carbono. Entonces, ¿de dónde va a tender a ir el dióxido de carbono? Va a ir del tejido hacia los capilares, ¿cierto? ¿Para qué? Para que los capilares lo pasen hacia las vénulas y posteriormente hacia la circulación pulmonar, o sea, todo vuelve por las venas a la aurícula derecha, luego hacia la circulación pulmonar y renovamos la sangre con sangre oxigenada, ¿cierto? Y al revés, si nosotros en los capilares tenemos grandes concentraciones de oxígeno, porque recuerdan que nosotros en la circulación sistémica tenemos sangre oxigenada y tenemos dentro del tejido menor concentración de oxígeno, ¿cierto? ¿Hacia dónde va a tender a ir el oxígeno? Pregunta de nuevo. Si nosotros tenemos gran concentración de oxígeno en los capilares y baja concentración de oxígeno en los tejidos, ¿hacia dónde va a tender a ir el oxígeno en este caso? Hacia los tejidos. Y así es como funciona el sistema circulatorio, ¿sí? Por este mecanismo de difusión, ¿sí? Las moléculas van del movimiento de las sustancias a través de la membrana, ¿sí? Van por diferencia de concentración, ¿sí? Van de mayor a menor concentración, ¿sí? Genial. ¿Por qué otro mecanismo se transportan estas
capilares y necesitan como que la membrana lo englobe, ¿sí? Y la pueda introducir dentro de la célula por un proceso denominado transcitosis, ¿sí? Transcitosis. Muy bien. Ahí vuelvo a decir, formación de vesículas de la membrana luminal, movimiento a través del citoplasma, ¿sí? Entonces, un pedacito de membrana las engloba las proteínas y las introduce dentro de los tejidos, dentro de las células, ¿sí? Bien. Vamos con el siguiente. Hablemos de presiones, ¿sí? ¿Recuerdan cuando nosotros hablábamos de función de bomba del corazón? Habíamos hablado de una función de Frank Starling, ¿sí? Bueno, ahora tenemos algo parecido, ¿sí? Y tiene que ver con fuerzas, con física, ¿sí? Intercambio capilar. El intercambio capilar, la filtración y reabsorción, ¿sí? Se da a través de fuerzas de Starling, ¿sí? Fuerzas de Starling. ¿En qué consiste el intercambio capilar? La filtración y la reabsorción, ¿sí? Se producen a través de fuerzas de Starling. ¿En qué consiste? En que el movimiento neto de fluidos a través de la pared capilar está determinada por el equilibrio de 4 fuerzas, ¿sí? 4 fuerzas a nivel de la microvasculatura, ¿sí? A nivel de los capilares. ¿Cuáles? La presión hidrostática capilar, la presión hidrostática del líquido intersticial, la presión oncótica capilar y la presión oncótica del líquido intersticial. Yo les voy a mostrar a continuación una imagen, ¿sí? Pero antes que podamos ver, porque si les pongo la imagen acá no pueden ver la parte del concepto teórico, ¿sí? Fíjense que en el capilar, la presión hidrostática, ¿qué es lo que hace? Ahí están sus abreviaturas, ¿sí? La presión que está dentro de los capilares, a la que va la sangrecita, ¿sí? En el capilar tiende a mover el fluido hacia afuera del capilar, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la presión hidrostática del líquido intersticial? Recuerden que fuera del capilar, todo el líquido que se encuentra fuera del capilar, ¿sí? Se llama líquido intersticial. Y resulta que también tiene cierta presión, ¿sí? Y esa presión se llama intersticial, presión hidrostática del líquido intersticial. Esta presión tiende a mover el fluido hacia adentro del capilar. Entonces, fíjense, la presión del capilar, hidrostática del capilar, tiende a mover las sustancias hacia afuera. Y la hidrostática del líquido intersticial tiende a moverla hacia adentro. Ahorita vemos la imagen, ¿sí? Si nosotros queremos ver, perdón, podemos identificar ahí la presión hidrostática capilar y la presión del líquido intersticial, ¿sí? Fíjense, la hidrostática tiende a sacar el líquido de dentro del capilar hacia afuera, ¿cierto? Y la presión del líquido intersticial la tiende a empujar hacia adentro, ¿sí? Esas son las fuerzas que regulan, ¿sí? La microcirculación capilar. Pero ahora veamos qué pasa con el resto, fíjense. Porque hemos dicho que son 4. La presión oncótica capilar, ¿sí? ¿Qué será? ¿A qué se debe? A que los capilares sanguíneos tienen, ¿qué cosa? ¿Qué estructuras tienen por dentro? Proteínas, ¿sí? Y eso, proteínas plasmáticas, ¿sí? Entonces, esa presión de las proteínas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Tiende a mover el fluido hacia adentro del capilar, ¿sí? Es como que atrae, ¿sí? Los fluidos, esa presión gracias a las proteínas. Y la presión oncótica del líquido intersticial, que también lo tiene, ¿sí? Tiende a mover el fluido hacia fuera del capilar. ¿Debido a qué? A las proteínas intersticiales, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estas 4 fuerzas interactúan para mantener la microcirculación. Son elementales estas 4 fuerzas. Ustedes la van a ver en muchas situaciones. De hecho, constantemente van a hablar en su vida de médicos de estas presiones. Presión oncótica, ¿sí? Presión hidrostática. Por eso es que nosotros
nosotros nos vamos, fíjense el flujo de sangre a través del capilar, ¿sí? Y aquí ya está la vena, ¿sí? Entonces fíjense cómo estas 4 presiones empiezan a empujar la sangre de dentro del capilar o los líquidos, los fluidos, de dentro hacia afuera, y otras fuerzas desde el intersticio hacia dentro del capilar. Y eso es lo que mantiene ese equilibrio, ¿sí? Dentro del sistema capilar, del sistema circulatorio. Entonces, acá quise mostrarles, jóvenes, ¿saben qué? Yo les estoy hablando de intersticio, pero ustedes me deben decir, pero doctora, hace tiempo que hemos visto intersticio. Sí, es cierto, lo hemos visto al inicio, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que allá, en la imagen de arriba, hay un capilar sanguíneo, ¿sí? Afuera, todo lo que está afuera es el intersticio, todo el líquido que está por fuera es el intersticio. Pero resulta que ese intersticio es donde está, ¿qué cosa? Las células, ¿no es cierto? Los tejidos. Pero miren ahí, si nosotros lo vemos de manera microscópica, no son células así solitas nadando en un líquido, no. Tiene ¿qué cosa? ¿Qué estructuras? Haces de fibras de colágeno, ¿sí? Fíjense cómo se mantienen. Entonces, si nosotros nos hacemos más, somos más, ¿qué les digo? Nos imaginamos más, es como si hubiera una gelatina, un sistema gelatinoso, ¿sí? Fuera del capilar sanguíneo, ¿sí? Y ese sistema gelatinoso son todas esas fibras de colágeno, y ahí están nuestros tejidos, ¿sí? Así están compuestas nuestro sistema microcirculatorio. ¿Bien? Entonces, ahí están las fuerzas que nosotros decíamos, ¿sí? De cómo la presión hidrostática capilar tiende a mover los líquidos hacia afuera, y la presión hidrostática del líquido intersticial en sentido contrario, ¿sí? Bien, acá lo mismo, ¿sí? Vuelvo a repetir la misma imagen de cómo funcionan estas fuerzas de Starling, ¿sí? Bien. Ya hemos visto hasta acá cómo es la microcirculación. Ahora, ¿quiénes regulan? ¿Qué sistemas regulan el sistema de microcirculación? La regulación del flujo sanguíneo capilar está dada ¿por qué? Por un control local denominado autorregulación y un control nervioso y hormonal. Fíjense que se parece a lo que hemos estado hablando la clase pasada, ¿no? Al sistema circulatorio macro, podemos decir, ¿sí? El control local, ¿cómo lo hace? Este sistema, también denominado de autorregulación, lo hace a través de un sistema metabólico, que es, ¿en qué consiste? Que el aumento de metabolitos, como ser, escuchen, dióxido de carbono, lactato, adenosina, ¿sí? ¿Causa qué cosa a nivel del flujo sanguíneo capilar? Causa vasodilatación, ¿sí? Es decir, o disminución de oxígeno, la disminución, de oxígeno causa vasodilatación. Entonces, fíjense cómo cuando un tejido está, podríamos decir, en funcionamiento, pensemos que es un músculo, ¿sí? Y estamos en el gym, ¿sí? Y entonces el músculo requiere alta demanda de oxígeno, ¿no es cierto? ¿Cómo le avisa? ¿Cómo puede hacer ese sistema capilar notar que necesita mayor flujo sanguíneo? ¿Sí? Lo hace a través de esa concentración de metabolitos, ¿sí? Recuerden que cuando el músculo trabaja, ¿qué va a aumentar en su concentración? Dióxido de carbono, va a aumentar lactato, que es la razón por la que nosotros nos da la macurca, ¿sí? Ese término que escuchamos nosotros, ¿no es cierto? Si vamos una vez a la semana al gym, nos da macurca, porque no estamos acostumbrados, porque a nuestro sistema de microcirculación le cuesta eliminar ese lactato acumulado. En cambio, si vamos todos los días, ¿qué pasa?
es como que ese flujo, ¿sí? Ese sistema de metabólico, ¿sí? O de autorregulación, ese control local, se hace más activo y elimina más rápido. Entonces no nos macucamos, ¿sí? Entonces, cuando estos son a través de este sistema de autorregulación local, ¿sí? de la acumulación de dióxido de carbono en los capilares de lactato, de adenosina, lo que causa vasodilatación, y hace, y de alguna manera comunica al sistema microcirculatorio, ¿sí? Que necesita mayor flujo sanguíneo, ¿sí? Mayor flujo sanguíneo. Lo hace, entonces se llama control local. ¿Bien? Ahora, ¿qué otra cosa? Control del sistema nervioso y hormonal. ¿A través de qué? Otra vez entra en juego el sistema nervioso simpático y las hormonas, ¿sí? En el control nervioso simpático, la noradrenalina generalmente causa vasoconstricción a través de sus receptores alfa-adrenérgicos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo los tejidos avisan al sistema nervioso central qué es lo que necesitan de acuerdo a qué concentraciones de qué elementos tienen, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso simpático, ¿sí? Cuando nosotros, ¿cómo regula? A través de la noradrenalina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la noradrenalina lo que genera es vasoconstricción, ¿sí? Y este hecho de la vasoconstricción hace que nosotros podamos avisar de cierta manera al sistema nervioso central de que necesitamos mayor flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el sistema nervioso central? No solamente va a regular el vaso, ¿sí? La vasoconstricción, no solamente va a regular para que haya una vasodilatación o lo que necesite ese capilar, sino que va a aumentar la función de bomba cardíaca, ¿sí? ¿Para qué? Para que vaya mayor circulación hacia ese capilar porque ese tejido lo necesita, ¿sí? Otro de los sistemas de control o la regulación del sistema del flujo sanguíneo capilar está dado por las hormonas, principalmente adrenalina, angiotensina, 2-histamina, ¿sí? Las cuales pueden causar vasoconstricción o vasodilatación dependiendo del receptor o del tejido al que se requiera dar un determinado flujo sanguíneo, ¿sí? Bien, vámonos. Bien, perdonen, esta imagen es del sistema nervioso linfático, ¿sí? Bien, nosotros hemos dicho que vamos a hablar de microcirculación y sistema nervioso simpático, y sistema linfático, perdón. No se me duerman, ya vamos a terminar, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho del sistema linfático? ¿Quién se acuerda de una de sus funciones elementales? ¿Quién me dice? Unita. ¿Qué hace el sistema nervioso linfático? El sistema linfático, perdón. Unita, una función. ¿Perdón? En la inmunología, excelente. El sistema linfático tiene una función elemental en ser parte del sistema inmunológico de nuestro organismo. Entonces será importante que lo conozcamos, ¿sí? Sí, elemental, ¿sí? Lo vamos a poner ser así, súper rapidito, porque es Dios. 4 minutitos más los libero, ¿sí? 4, por favor. Componentes del sistema nervioso, del sistema linfático. El sistema linfático está compuesto por capilares linfáticos, vasos linfáticos, ¿sí? Ganglios linfáticos, conductos linfáticos principales y dos que sí lo tenemos que recordar. El conducto torácico, ¿sí? El cual drena la linfa de la mayor parte del cuerpo, es decir, de toda la parte del lado izquierdo,
es de 2 a 3 litros diarios de linfa, ¿sí? ¿Se imaginan ese volumen de linfa? Recuerden que nosotros hasta ahorita hemos hablado de sangre, hemos hablado del sistema arterial, sistema venoso y no hemos hablado del linfático, ¿sí? ¿Saben qué tan elemental es esto? Que hace toda la función que no puede hacer el capilar. El capilar no podía reabsorber proteínas de gran tamaño. Este sistema sí lo hace. Si no tuviéramos un sistema nervioso linfático, ¿saben qué le pasa a nuestro cuerpo en 24 horas? Fallece, ¿sí? Fallece. ¿Por qué? Porque imagínense, son de 2 a 3 litros diarios que necesita la linfa, ¿sí?, absorber. ¿Por qué? Porque hay moléculas que no pueden entrar a los capilares, que son gruesas, grandes, ¿sí?, de alto peso molecular, y líquidos también que no pueden ingresar. Y esa tarea, ese trabajo sucio, lo hace la linfa, ¿sí? Y es elemental, porque lleva muchos elementos de desecho, además, ¿sí? Entonces, la linfa juega un rol elemental, tan elemental que si nosotros tuviéramos alguna alteración de la función de la linfa, es decir, que no produce por XZ, se detiene el funcionamiento del sistema linfático, el paciente no pasa las 24 horas. Fíjense qué importante es. ¿Bien? Bien. Jóvenes, los liberos, sé que tienen clases. La próxima clase vamos a hablar de dónde está situado, cómo está distribuido nuestro sistema linfático, y vamos a vamos a hablar de la función del sistema autoinmune. ¿Cómo funciona el sistema nervioso linfático, linfático en lo que es la inmunidad de los seres humanos? ¿Sí?